¿Se puede trabajar un drama histórico como una película de terror? Pues se puede. ¿Y cómo demonios has acabado aquí? Antes de empezar a hablar de Bleach, os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas muchísimo. Y te recuerdo también que ya tengo página de Patreon donde puedes escuchar un podcast exclusivo 2 veces al mes. Te dejo el enlace en la caja de descripción. Bleach es la nueva película dirigida por Steve McQueen, director entre otras cosas de 12 años de esclavitud, ahí es nada, y Viudas, entre otras películas. Se estrena este viernes, día 22 de noviembre, en la plataforma Apple TV. Desgraciadamente, esta película no va a llegar a las pantallas grandes en nuestro país. Sí lo ha hecho en Estados Unidos, donde se ha estrenado con no demasiadas copias, pero sí ha estado presente. Y en España nos quedamos con las ganas de verla en pantalla grande, y os aseguro que hay una gran diferencia. Afortunadamente el pase de prensa ha sido en un cine y he podido verla en su plenitud y os aseguro que la experiencia no va a ser igual que verla en la televisión de casa. Esta nueva cinta está protagonizada por la actriz Saoirse Ronan y Elliot Hefferman, pero además de esto estarán acompañados por otros grandes actores como por ejemplo Harris Dickinson o Stephen Graham, entre otros. Esta es una historia escrita y dirigida por el mismo Steve McQueen. Su título, Bleach, viene de ese espacio de tiempo entre 1940 y 1941, donde el ejército alemán se dedicó a hacer bombardeos nocturnos en la ciudad de Londres. Este periodo es totalmente real, pero la historia que vamos a ver, estos dos personajes son ficticios. Tenemos a nuestra protagonista, que es una madre soltera que se ve obligada a evacuar a su hijo por el peligro que suponen estos bombardeos. En ese viaje de evacuación, el niño vivirá toda una aventura extremadamente terrorífica. En un primer momento es complicado imaginarse un drama histórico con tintes de terror, pero la película lo consigue. Steve McQueen es un director con muchísimo talento, rueda como Los Ángeles y eso se nota desde el primer minuto de la película y consigue colocar al espectador en una situación de incertidumbre y de peligro extrema. Consigue un poco recordarnos a esa sensación que teníamos viendo 1917. Es algo parecido, solo que esta vez quien está en peligro es un niño muy pequeño. Por lo tanto, la ansiedad del espectador es constante y agobia muchísimo. Además de esto, el viaje por el que pasa nuestro pequeño protagonista no solamente es físico, sino también interno. Consigue descubrirse a sí mismo, porque es hijo de un padre afroamericano y esto en 1940 es una situación muy complicada. Por lo que el director también aprovecha para hacer ciertos comentarios sobre el racismo en la época y alguna que otra crítica velada a lo que supuso el Imperio Británico. Aún así, durante este viaje veremos cosas muy desagradables, lo peor del ser humano, teniendo en cuenta que estamos en mitad de una guerra y bajo los bombardeos del ejército alemán. Es un miedo constante. De hecho, nunca había visto reflejado este momento histórico en concreto en el cine de esta manera. No hay datos sobre el presupuesto de Bleach, pero yo me inclino porque estará rondando, no sé, 40 millones, 50 como mucho, porque esta cinta tiene bastantes efectos visuales. De hecho, hay unos planos espectaculares y también terroríficos de la ciudad de Londres durante los bombardeos y te haces una ligerísima idea de lo que pudo ser aquello y da muchísimo miedo. Apoyando esta sensación de miedo, incertidumbre y ansiedad, tenemos una banda sonora original impresionante. Desde el primer minuto estaréis viendo la película y pensando, bueno, estoy viendo un drama histórico, pero estoy escuchando unos violines muy incómodos con unas notas que me perforan el oído y esto no es normal. Desde el principio, esta banda sonora original destaca sobremanera y ayuda a acentuar esos momentos de tensión y durante toda la cinta me he estado fijando en esta banda sonora original y pensando, esto no lo había visto nunca mezclado con un drama histórico como este. Estoy escuchando una banda sonora original de una película de terror mezclada con un drama histórico y sinceramente nunca lo había visto ejecutarse de esta manera. Y claro, ¿cuál fue mi sorpresa, amigo mío, cuando terminó la cinta y pensé, bueno, voy a quedarme a ver quién ha hecho esta banda sonora original y encontrarme con el nombre de Hans Zimmer. Hans
Esto sí que no me lo esperaba. Estas sorpresas no me las puedes dar porque un día me va a dar un Harry. Cuando he visto el nombre de Hans Zimmer en esos créditos, me he quedado más pálida de lo que soy. No tenía ni idea de que Hans Zimmer firmaba la banda sonora original de Bleach. Y es toda una sorpresa, os lo aseguro. Es una banda sonora muy visceral, con mucho terror, incómoda, y a la vez tiene esas melodías emocionales que Hans Zimmer sabe sacar hasta de debajo de las piedras. Es impresionante, no sé cómo lo hace. La música de Hans Zimmer diría que ensalza muchísimo esta película y consigue incomodarte cuando quiere, y mucho. Una de las cosas que me han convencido menos de este Bleach es que toda la primera hora de película es un poquito lenta para mi gusto. Aparte de ese agobio que te crea las situaciones en las que se ve envuelto este niño, que son muy incómodas, pero sí que creo que el ritmo en todo ese inicio no funciona del todo bien. Ahora, toda la parte final, diría que el último tercio, el último acto de la película es impresionante. Tiene 2 secuencias en concreto que no son demasiado largas, pero tiene una ejecución, una realización y una producción que he dicho, espérate, porque igual voy a cambiar de idea con esta película. Impresionante, y unos efectos visuales integrados hasta el último milímetro. Un trabajo fantástico de realización, de efectos visuales y prácticos, acompañados de esa banda sonora original de Hans Zimmer, hacen todo el trabajo. En cuanto a las interpretaciones, el que más peso tiene en la cinta es este pequeño actor que ha hecho un gran trabajo, es el que más metraje tiene, pero también el trabajo de Saoirse Ronan es muy notable, aunque no tiene tanto protagonismo en la cinta, sí que nos deja algunas secuencias donde sale a relucir ese gran talento de la actriz. De verdad que sigo pensando que es una pena que esta película no se estrene en pantalla grande porque tanto el sonido como la banda sonora son impresionantes y me he visto sorprendida porque es un drama histórico de la Segunda Guerra Mundial donde me he llevado un par de jumpscares. Ha conseguido asustarme como si estuviera viendo, yo qué sé, una película de los Warren. Así que, de verdad, si queréis ver algo especial, diferente, un drama histórico mezclado con terror, con la banda sonora del maestro Hans Zimmer, os recomiendo mucho que le echéis un vistazo a esta película porque es única en su especie. Por todo esto, para mí, Bleach es un 7. Lo he pasado muy mal viéndola. Es la realidad, ¿vale? Es una cinta que da muchísimo miedo, te da una perspectiva que no habíamos visto antes de esos bombardeos de Londres, te pone en la piel de un niño que vive un viaje totalmente surrealista, pero que te encaja perfectamente con el contexto histórico. Además de esto, también es una cinta muy musical, tanto fuera como dentro. Hay mucha música diegética que el director también utiliza para aludir a toda esa cultura afroamericana, los locales donde se iba a bailar durante los años 30 o incluso cómo se veía esa música en las altas esferas, en la clase alta. Todos estos comentarios, no sé si llamarlos políticos o sociales, no son demasiado exagerados. La película no cae en ser demasiado crítica en ese sentido, sino que simplemente hace un reflejo de cómo se veían las cosas en aquel momento para que sean mucho más evidentes para el espectador. Y esto habría que preguntárselo al director, porque no sabemos si es cierto o no, pero da la sensación de que hay un poco de sus experiencias personales como niño afroamericano en algunas de las situaciones, o a lo mejor de ese conflicto interno por el que pasa el pequeño. Pero todo esto es una historia que me estoy montando yo en la cabeza. No sé si es verdad o no. No sé si hay parte de historia personal volcada en la historia de este niño. Conclusión, una película muy especial que seguramente pasará desapercibida por este estreno en plataforma, un estreno muy tímido y donde no podremos verla en pantalla grande, al menos aquí en España. Pero, sinceramente, es una película que merece la pena ver, os puede sorprender y esa banda sonora de Hans Zimmer, si os gusta mucho el compositor, creo que no os la podéis perder. Con más razón este año todavía porque no puede estar nominado por su banda sonora de Dune Parte 2. A lo mejor vemos a Hans Zimmer nominado al Oscar por la banda sonora de Bleach. Quién sabe, sería toda una sorpresa. Yo creo que se lo merecería porque es una banda sonora original muy especial, fuera de la zona de confort de Hans Zimmer, no está muy acostumbrado a hacer estas cosas, y creo que ha hecho una banda sonora llena de ansiedad, terror, miedo y a la vez esa capacidad que tiene para crear melodías tan emotivas. Conclusión, muy recomendable. Así que si la veis este fin de semana, por favor contadme qué os ha parecido aquí en la sección de comentarios. De verdad que podéis descubrir una película muy especial. Como siempre,
Os dejo aquí algún vídeo que puede que os interese y ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Y disfrutad del cine.